Cada hora es ahora. Mega Noticias Morelia. ¿Qué tal? Bienvenido a Mega Noticias Morelia. Yo soy Marbeli Garnica y el día de hoy vamos a platicar sobre los hechos de violencia en contra de la mujer en Michoacán. Las autoridades señalan que van a la baja estos delitos, actos violentos, los feminicidios y que ya se están investigando con perspectiva de género. Vamos a conocer la información. En Michoacán, el delito de feminicidio muestra una tendencia general a la baja en los municipios con alerta de violencia de género durante el periodo de 2016 a 2025, de acuerdo con un análisis comparativo presentado por autoridades estatales. El informe señala que el mecanismo de alerta contribuyó a reducir la violencia feminicida en diversas localidades, aunque se advierte que, tras una década de implementación, requiere actualizarse para atender otras formas de violencia contra las mujeres. Entre los casos destacados, algunos municipios que en 2016 registraban varios feminicidios reportaron 0 casos en 2025. En otros, la cifra también se redujo de manera significativa durante el periodo analizado. No obstante, el comportamiento del delito no es uniforme, ya que algunas localidades registraron repuntes o nuevos casos en los últimos años, lo que evidencia dinámicas distintas entre municipios. Además, autoridades señalaron que mientras los feminicidios disminuyen, delitos como la violencia familiar y sexual muestran incrementos, lo que plantea la necesidad de replantear las estrategias de prevención y atención a la violencia de género en la entidad. En Michoacán somos uno de los municipios que contamos con la alerta de género y se deben establecer ciertos protocolos para que esta alerta se pueda levantar. La alerta se fija para que se comience a investigar con perspectiva de género, para que también se prevengan este tipo de delitos, para que disminuyan. Se debe de comprobar con datos y, bueno, mucho de lo que se han quejado algunos colectivos es que no se están registrando como feminicidios, sino como homicidios de mujeres y por eso van a la baja los feminicidios. Vamos a conocer la información. Michoacán presentó un incremento en la tipificación de feminicidios en los últimos años, pasando de 14 en 2024 a 24 en 2025. Sin embargo, el año pasado hubo un incremento de feminicidios y esto es porque la tipificación, la Fiscalía va aumentando sus capacidades técnicas para poder decir y determinar cuando ocurre un feminicidio. El gobierno de Michoacán informó una disminución en mujeres víctimas de muertes violentas, lo que también engloba el homicidio doloso. Se disminuyó de 282 casos en 2021 a 165 en 2025, de acuerdo con las cifras presentadas por la Secretaría de la Mujer. Esto en el marco de la propuesta presidencial de fortalecer la investigación de feminicidios en México. Bajar la impunidad, es decir, que quien había cometido, quien comete el feminicidio, sea sancionado, se lleve ante la justicia. Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya resaltó el combate a la impunidad en el delito del feminicidio, en donde el 80% de los casos han sido judicializados. De la impunidad, o el estado más avanzado en cero impunidad en el tema de feminicidio en el país, es Michoacán. ¿Qué quiere decir? Que casi el 80% de los casos de feminicidio están judicializados. Michoacán, actualmente, el mayor castigo para el delito de feminicidio se incrementó a 60 años de prisión. Reportó para Mega Noticias Miguel Ángel Santos. En el Congreso de Michoacán fue presentada una iniciativa que busca que toda muerte violenta de mujeres sea investigada desde el inicio como feminicidio y bajo perspectiva de género, con el objetivo de evitar la impunidad en estos delitos. La propuesta plantea que las autoridades ministeriales inicien las investigaciones bajo este protocolo desde el primer momento, con base en estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. El planteamiento retoma criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señalan que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse como feminicidio, además de recolectar y resguardar evidencia para determinar si existió violencia sexual o un contexto previo de violencia. También se advierte que la inacción o negligencia de las autoridades puede derivar en revictimización y discriminación, por lo que se propone fortalecer los mecanismos institucionales de investigación. La iniciativa contempla reformas a la legislación estatal para establecer de forma explícita estas obligaciones
y consolidar un modelo de procuración de justicia con perspectiva de género en Michoacán. Quiero invitarla a que participe con nosotros en nuestra pregunta del día de hoy. Ya sabe, nos puede mandar un mensajito en cualquiera de nuestras redes sociales. ¿Considera que ha disminuido la violencia contra las mujeres en Michoacán? Ahora queremos saber tu opinión. Responde a través de nuestras redes sociales. Tu voz también cuenta. Platicamos con Alejandra Anguiano, titular de la CEI Mujer, quien nos explica un poco sobre cómo han ido avanzando las investigaciones con perspectiva de género y cómo se han ido clasificando, además también de qué nos hace falta. Esto es importante porque para mí y a nivel internacional todas las muertes de violentas de mujeres se tienen que investigar como feminicidio, y esto lo dice el protocolo latinoamericano para la investigación de feminicidio. Entonces nosotros también creemos que todas las violencias feminicidas, o en este caso, se tienen que ir persiguiendo de esta forma y se tienen que ir descartando poco a poco a través del análisis de contexto. Y pues bueno, el incremento del año pasado se debe a que la Fiscalía está haciendo su trabajo y mejorando sus capacidades técnicas para investigar con perspectiva de género un hecho violento en contra de una mujer. Entonces, nosotras creemos que es muy importante el avance que se hace, porque la Fiscalía ya creó por primera vez, ya tiene una fiscalía exclusiva para atender o investigar los feminicidios y muertes violentas de mujeres. Lo que se debe de hacer en las fiscalías es construir un análisis contextual de la violencia feminicida. Y esto tiene que ver cuándo, no cuando ocurrió el hecho, sino toda la historia de vida de una mujer, desde la infancia, ¿no? Y es así como el análisis contextual te arrojaría el perseguir las muertes violentas de mujeres como un delito de feminicidio, como los dicen los protocolos internacionales. Pero es algo que la Fiscalía tendrá que hacer para mejorar su capacidad técnica de investigación, y lo ha hecho. Por eso creo que el incremento del año pasado se debe a que la capacidad técnica de la Fiscalía ha aumentado. Totalmente. La contextualización de la violencia feminicida es fundamental. Por eso, en 2023 se empieza a crear algo que se llama Unidad de Análisis y Contexto de Violencia Feminicida. En Aguascalientes fue la presentación de las primeras UAS, que son las Unidades de Análisis de Violencia Feminicida, y lo que tenemos que lograr, y que yo sé que el fiscal en su plan de persecución de delito habló de crear unidades de análisis contextual de violencia feminicida. Esa es la clave, porque le da herramientas técnicas a las y los investigadores de la Fiscalía, los ministerios públicos, para poder perseguir los delitos como tal. Y eso tiene que tener antropólogos forenses con perspectiva de género, ¿no? O sea, especialidades específicas. Y bueno, yo sé que el fiscal está construyendo eso, por eso se ven diferencias en la forma en la que ahorita están hablando. Por ejemplo, ¿dónde lo podemos ver? El aumento de la capacidad técnica. Las lesiones dolosas el año pasado disminuyeron, las lesiones dolosas en contra de mujeres, y aumentó la violencia familiar. Y los 300 casos menos que tuvo las lesiones dolosas aumentaron en violencia familiar. ¿Por qué aumentaron? Porque la Fiscalía ahora sí le da el nivel que le tiene que dar a un hecho de violencia que le ocurre a una mujer, porque el delito de violencia familiar es más grave y no se va a mediación, sino que se va a otro proceso. Pero los de lesiones dolosas era un delito mediable y menos grave, y lo que hacía que ponía en riesgo a la víctima, o que reiterativamente iban a procesos a la Fiscalía y no le daba la seriedad como tal y no protegía jurídicamente más a la víctima. Entonces estamos viendo que a partir de la llegada de la fiscal de violencia familiar y de este cambio técnico en la Fiscalía, incrementó el delito de violencia familiar y disminuyó el de lesiones dolosas, lo cual nos parece correcto, porque le da más seguridad jurídica a las víctimas, y era una de las luchas que teníamos nosotros también desde la Secretaría de las Mujeres, porque acompañamos mujeres y decíamos, a ver, no me lo pongas como lesiones dolosas porque sabemos lo que implica, pónmelo como violencia familiar. Y ese incremento se debe al aumento de capacidad técnica de la investigación en esta materia en la Fiscalía. Y eso nos gusta también, nos parece perfecto que la Fiscalía tenga más herramientas técnicas y esté investigando con perspectiva de género, lo que ayuda a que las mujeres tengan más seguridad jurídica, más... ¿Usted considera que van a la baja los delitos en contra de las mujeres? Ya sabe, quédese aquí en Mega Noticias para que esté bien informado. Cada hora es ahora. Mega Noticias Morelia.
Mega Noticias.